toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag. Yo soy Santiago Tomás y hoy en la Wrestling Live vamos a hablar de una de las luchadoras más importantes de la era oscura. Cuando me refiero a la era oscura me refiero a la era de las divas en WWE. Me refiero a ese periodo que existe entre la retirada de Elite y Trish Stratus y prácticamente el advenimiento de la Divas Revolution o AJ Lee. Me refiero a una luchadora muy querida, al menos por mi parte, Michelle McCool. Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter, en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Y es que la carrera de Michelle McCool es interesante por el tiempo en el que ocurre. Michelle McCool llega a WWE en 2004, es decir, justo a los albores finales de Elite y Trish Stratus, se retira en 2011, es decir, se retira antes de que lleguen todas las luchadoras de más talento, y entre medias existe un tiempo donde está Beth Phoenix, donde está Natalia, donde está ella, donde está Melina, y donde hay muy poco que rascar. No es tan mala como en la Attitude Era, donde era todo sexo. No tiene storylines tan desagradables como en la Ruthless Aggression. Hay que recordar, por ejemplo, aquella relación entre Torrie Wilson, Dawn Marie o Stephanie contra Vince, pero a su vez está en un punto medio donde el wrestling femenino crecía en talento, crecía en combates fuera de WWE, y en WWE se estancaba, se quedaba corto, se quedaba muy poco tiempo en pantalla a pesar de que tuvieran buenos combates. Es más, eso molestaba. Y por eso Michelle junto a Beth Phoenix son un poco las dos grandes caras, al menos dentro del ring de esa época. Vayamos al principio, es que Michelle Lake McCool nació el 25 de enero de 1980 en Palatka, Florida. La joven fue una enorme fan del wrestling desde muy pequeña, desde los 6-7 años, dice en una entrevista que hacía la Figure 4 Leglock, que había aprendido de Ric Flair. Era una atleta multidisciplinar, hacía voleibol, hacía softball y estuvo implicada también en la Universidad de Florida State, donde consiguió sacar un máster en educación, y es que ella fue profesora de ciencias. Es más, durante 4 años trabajó en su propio pueblo ciudad, en Palatka, como profesora de ciencias a los alumnos de séptimo grado, que si la memoria no me falla, a España sería finales de primaria, principios de la ESO. También estuvo haciendo de fisioculturista, entrenadora personal, y también participaba en competiciones de fitness. Se casó con su novio del instituto, pero lo que ella quería era ir a WWE, y en 2004 la empresa le da su primera oportunidad. Estamos dentro del Diva Search, con todo lo que ello implica, y aunque la ganadora acaba siendo Christy Imi, ella causa una muy buena sensación y WWE decide firmarla en un contrato de 3 años. Aún así, su debut fue mucho del Diva Search. ¿A qué me refiero con que su debut fue del Diva Search? La hicieron ser una especie de entrenadora personal en backstage que ayudaba a los luchadores a estirar. No tenía mucho sentido. Tuvo una mini rivalidad peleando contra Dawn Marie, pero tras enfrentarse a Melina la envían directamente a DSW, a Deep South Wrestling, para que entrenase. Ahí hace un poco de todo, aunque sufre una reacción alérgica que le hace perderse varios meses. También va a OVW, donde hace de manager principalmente, y en 2006 deciden darle la oportunidad del main roster. Se divorcia en su vida personal. Esto posteriormente, por cierto, la afectaría, ya veremos cómo, pero McCool debuta con un personaje de profesora sexy. Sí, lo primero es que los personajes femeninos no pasaban de categorías de cine para adultos, ¿vale? Y segundo, como había sido profesora, pues es profe, ya está. Es heel y la lleva a participar en un, atentos a esta estipulación, Fatal 4-Way Bra Panties Match. Este fue su primer combate en pay-per-view de su carrera. Ya podéis observar que, pues bueno, el nivel era el que era. Aún así, McCool sí que demostraba tener cierto talento en el ring, el cual no pudimos ver porque decidieron ponerla en un stable. Y es que ella fue la manager de Casey James, al cual había llevado en OVW, y de Idol Stevens. Formaron The Teacher's Pet, que se enfrentaron a London Kendrick y Ashley Massaro. No obstante, ella tuvo que parar. ¿Por qué? Sufrió una lesión de espalda que la derivó en un problema en el riñón, tener el esternón roto y que durante 5 meses tuviera que marcharse de la empresa. Volvería posteriormente y volvería para hacer equipo con Chuck Palumbo. Chuck Palumbo era su pareja dentro de pantalla, estaba en un feudo con Jamie Noble. Jamie Noble intentó ligar con ella, no lo consiguió. Finalmente Jamie Noble se ganó una oportunidad y McCool se separó de Palumbo porque Palumbo era demasiado posesivo. Hay que recordar que en esta época ya veríamos a la Michelle McCool que lleva varias cruces en su atuendo. Eso es porque ella es muy católica, lo ha sido siempre, así que eso también es importante dentro de su personalidad. Lo importante, aún así, 2008 la empiezan a posicionar como una luchadora individual de talento y deciden que va a ganar el nuevo título femenino, el Divas Championship. Dentro del ring estaba muy preparada, lucía bien, no era solo una cara bonita, y en The Great American Bash, McCool se corona como campeona, haciéndole el pin a Natalia. Aquí es donde viene el problema. ¿Por qué? Os he dicho que en 2006 se ha divorciado. Bueno, pues en 2008 mantuvo relación con Mark Calaway. ¿Quién es Mark Calaway? Todos lo sabéis, de Undertaker. Es decir, The Undertaker era el líder del vestuario de la marca azul, de SmackDown.
había mucha gente que no estaba de acuerdo en que hubiera relaciones entre wrestlers y había acusaciones, no dentro del vestuario, pero sí fuera, de que McCool solo tenía esa posición por estar acostándose con quien se estaba acostando. Esto evidentemente a McCool la sentó muy mal y además McCool, por su propia personalidad, había sido una especie de veterana en vestuario, es decir, ya ejercía como veterana, ya intentaba mejorar los combates femeninos, ya trabajaba esa clase de productos y eso no hizo gracia, sobre todo no hizo gracia a varias de sus compañeras. A Natalya no le sentó bien que le intentara corregir, recordemos que Natalya, os guste más o menos, pues es parte de la familia Hart y que la familia Hart pues tiene un talento dentro del ring que muy poca gente conoce, que muy poca gente puede llegar, entonces ahí hay cierta molestia. No obstante, McCool destacaba en el ring. No obstante, tenía buenos combates y tuvo un par de combates que fueron criticados porque se robaron el show. ¿Cómo es esto posible? Bueno, al final el combate femenino en esta época era un peace break, era un combate de 3-4 minutos y si el combate era bueno, no hacías que el público se relajara. Eso no hacía mucha gracia, pero ella pelearía bien, mantendría el título durante 3 meses, lo perdería frente a Maryse en el penúltimo show de 2008, se enfrentaría a María por ello, debido a que María había sido el árbitro siendo heel. No tiene ninguna historia irrelevante en ese proceso de WrestleMania, derrota a Gail Kim por una oportunidad titular y en The Great American Bash, ahora The Bash, consigue ganar el título frente a Melina, consigue el título femenino, no el título de divas, lo cual la transforma en la primera mujer que ganó los 2 cinturones. Con este reinado además llegará su gran momento y es que la unen a Layla para formar Laycool. Primero simplemente es un equipo random que sirve porque las dos son heels cuando se enfrentan a luchadoras de menor calado, pero en cuanto llega Mickie James a SmackDown, deciden formar un stable de Laycool, que son las dos, Layla y Michelle McCool, basado principalmente en que odian a Mickie James y la quieren humillar, un poco como si estuviéramos en una sitcom de universitarios o de instituto donde las chicas populares quieren cargarse a la chica buena. El problema fue un poco cómo lo llevaron, porque en vez de llevarlo de una forma que fuese molesta para Mickie y tal, fue desagradable. Primero la omitieron en los combates estos absurdos por equipos que había, que si Bragging Right, que si no sé qué, en Survivor Series equipo contra equipo, y luego llega el momento más desagradable, el momento de Piggy James. Básicamente toda la burla sobre Mickie es que Mickie está gorda, es que Mickie no puede pelear ya porque es una vieja gorda, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el rato eran esa clase de insultos. Layla saliendo vestida como una puerca, todo muy desagradable, ¿vale? Es más, la propia McCool y Layla siempre dicen que no estuvieron cómodas, lo hablaban siempre con Mickie en plan todos los segmentos previamente para ver si ella pues estaba de acuerdo porque era lo que la obligaban, pero tampoco querían putuar a Mickie, que Mickie siempre fue una profesional, evidentemente Mickie se marcharía por esta rivalidad como es lógico, pero la sensación que daba era mala. Aún así, lo triste es que tengo que decir que fue una de las pocas rivalidades a la cual le dieron tiempo. Es decir, claro que está mal, sí, pero que es que era de lo poco que tenía un tiempo en pantalla más o menos estable. Finalmente en el Rumble consigue ganar James Mickie en solo un minuto el título, debido a que, bueno, pues se distraen un poco burlándose de ella, pero recupera el cinturón gracias a Vickie Guerrero. Luego tenemos otra rivalidad contra Beth Phoenix. A la gente se le ha olvidado un poco porque básicamente no fue tan bestia como lo de Piggy James. Toda la rivalidad con Beth Phoenix era llamarla que tenía pene porque era demasiado musculosa. Y eso lo hacía un hombre. No son épocas bonitas para las divas, ¿vale? Ya lo hemos dicho. En Extreme Rules, además, McCool pierde el título frente a Phoenix, pero Layla lo vuelve a ganar en un 2 contra 1. Parten el título por la mitad y se autodenominan como co-campeonas. Técnicamente aquí no lo parten, sino que aquí lo que hacen es tener una cada uno. McCool posteriormente gana el título de divas, y aquí hay una cosa, es que los dos títulos se tienen que unificar. Por tanto, los unifica la propia McCool, pero se quedan medio título cada una. Medio Layla, medio ella. En esta época se casa de forma oficial con Undertaker, dominan la división femenina sin problemas, hacen de mentoras de Cabal la segunda temporada, pero finalmente ambas pierden frente a Natalya en el primer combate Stables de la historia femenino. Tras ello también, pierden contra Natalya el título, luego pierden el primer combate Tables femenino y luego pierden otra vez el Rumble. Ambas siguen, McCool y Layla siguen como equipo pero cada vez más enfadadas. Layla quiere enmendar la situación, McCool no, y finalmente ambas se enfrentan en Extreme Rules, gana Layla, McCool se retira y no la volveremos a ver en un ring de forma oficial, de forma regular, nunca más. Evidentemente el motivo de la retirada no fue esta derrota, sino que el motivo de la retirada fue que McCool estaba bastante lesionada, tenía un problema en la rodilla, necesitaba una operación, además quería formar una familia y además tenía bastantes problemas. Primero en backstage, ya lo hemos comentado, que su figura no era muy bien vista por parte del vestuario, también por tema de los writers, los cuales siempre decían es que solo te buquean por ser la novia de Undertaker, la esposa en este caso. La relación con Vince, la propia McCool ha dicho que era buena, pero que también ella pues sentía que estaba empezando a perder la pasión por el negocio.
no quería seguir en ese sentido y decidiría marcharse antes de tenerlo en un problema grave. No obstante, sus siguientes años no fueron muy positivos en su relación con Taker, no por su propia relación, sino por salud. En 2012 tuvo a su primera hija, pero llegaron los problemas. McCool empezó a sufrir varios abortos de forma prácticamente consecutiva, tuvo problemas de fertilidad, finalmente decidió adoptar a un niño, que es su segundo hijo. Además sufrió cáncer en 2016 y finalmente en 2018 la hemos vuelto a ver. Primero participaría en Rumble, sería homenajeada, participó en Evolution, participaría en otro Rumble y actualmente es una de esas luchadoras que es muy querida, es muy valorada y una de las pocas que podría haber transicionado más o menos bien a la era siguiente, que podría haber transicionado más o menos bien a la Divas Revolution. Es una leyenda en su propio derecho y a veces se nos olvida todo lo que ha conseguido y esta es un poco la reflexión que quería hacer sobre la carrera de McCool. Y es que si observamos su carrera, sí, evidentemente lo de Piggy James va a quedar siempre en el recuerdo de todos, porque cómo fue posible, porque qué vergüenza, porque qué tal y qué cual, pero la realidad es que Michelle McCool era mucho más que simplemente ese segmento, es decir, fue una mujer que consiguió tiempo para las mujeres, sí, con algo desagradable, pero tiempo para las mujeres. Es alguien que consiguió competir a un alto nivel in ring con combates de 5 a 10 minutos. Es cierto que Michelle McCool no tiene ningún main event histórico o no tiene ningún combate que sea actualmente visto como top 50 mejor de las mujeres en WWE, pero su combate contra Melina está chulo, contra Keith Torres, y mira, Keith Torres era una novata, no pelea mal, los combates contra Beth Phoenix son muy divertidos, contra Mickie James, todo ese combate de un minuto también. El problema evidentemente era muchas intervenciones, mucha aparición de Layla y etcétera, etcétera, Mickie Guerrero, pero la realidad es que era una buena luchadora. Y luego lo único positivo que podemos sacar de Lay Cool, que para mí es muy positivo, es que Lay Cool tenía una cosa que es muy importante en los equipos y es tener una buena luchadora y una persona que era capaz de ser muy carismática. Layla personalmente a mí no me emocionaba antes de que entrara en esta fase de Lay Cool, pero en esta fase es una luchadora súper dinámica, súper divertida y era quien llevaba el peso de las promos. McCool era mucho más esa luchadora técnica de nivel, mientras que Layla era un poco quien tenía que mover el micro, quien tenía que ser molesta, etcétera, etcétera. Porque el problema de McCool es que McCool es muy directa, es muy honesta, es muy simple y que sus promos eran bastante sencillas. Luego, evidentemente, ya hemos hablado muchas veces de eso de las relaciones de los wrestlers, de cómo se ve, de cómo se valora. Ya sabéis que yo en general no estoy en contra, y menos aquí que es me divorcio de mi esposo, espero unos años para casarme y bueno, para empezar con alguien y luego tal. Pero evidentemente puedo entender las reticencias. Estamos en una época donde las mujeres reciben muy poco tiempo, donde están muy valoradas y donde son vistas más como un objeto de decoración que aportan los shows que como luchadoras como tal. Entonces, si alguien sale con el gran jefe del vestuario, es la guarra. ¿Por qué? Porque no hay opción de que salga en pantalla. Entonces es como, solo está por él porque quiere tiempo en pantalla, o solo está por él porque tal. ¿Es feo? Sí. ¿Me parece tremendamente injusto para McCool? Por supuesto. Pero por desgracia era así, como se movía el mundo del wrestling hace no tanto tiempo. Estamos hablando de que esto es hace 14, 15 años. El tema es, McCool sí tenía ese talento. Y esto también hay que decirlo que es, una vez más, una demostración de que Dave Finlay es muy bueno entrenando a mujeres sin prácticamente experiencia en el wrestling o sin experiencia alguna. Porque evidentemente alguno puede pensar la frase de no, pero Michelle McCool venía de haber entrenado no sé dónde, donde le habían enseñado a pelear. Michelle McCool venía de no tener experiencia dentro del ring. Sí que tenía experiencia dentro del mundo del deporte, es decir, sí que era una mujer atlética, sí que era una mujer que estaba preparada, pero no era una deportista, una wrestler. No era una mujer que hubiera estado en las indies, no era una mujer que hubiera sido entrenada. Ella empieza a ser entrenada en WWE. Y evidentemente, y esto es una demostración, el Diva Search no servía para crear luchadoras. Es decir, el Diva Search era prácticamente un concurso de popularidad, con Christine, por ejemplo, siendo la chica guapa, rockera, etcétera, etcétera. Pero era una buena oportunidad si querías entrar. Y Michelle McCool la aprovechó a tope. Es decir, desde que la firmó estuvo entrenando, y es lo que dice Taker, es lo que dice Layla en otras entrevistas. McCool era una luchadora incansable. Estaba todo el rato trabajando, todo el rato esforzándose, todo el rato entrenando, intentando mejorar. Peleó con la lesión que tuvo en el riñón porque primero pensaba que era de espalda. Posteriormente sufría el cáncer y seguiría actuando como siempre. Es decir, McCool ha trabajado durante toda su carrera de una forma muy dura para intentar llegar a donde llegó. Y evidentemente lo consiguió. Sí, tiene su parte negativa, sí, tiene su parte dramática de lesiones, etcétera, etcétera, pero la realidad es que en un periodo de tiempo tan corto como son 5 años, es la primera mujer en ganar los 2 títulos, tiene una rivalidad abierta con una de las mejores de la historia como es Mickie James, tiene otra rivalidad abierta con otra luchadora de un talento extraordinario como es Beth Phoenix, da buenos combates, da buenos segmentos, da algún segmento infausto, que no es que sea positivo, pero bueno, y todo eso lo hace en 6 años en el main roster. Técnicamente podríamos decir 7, si nos ponemos muy exquisitos,
pero 6 años en el main roster y estoy incluyendo un año donde hace de manager. Ese creo que tiene que ser el reconocimiento que recibe McCool. Y obviamente esto nos lleva al debate de siempre. ¿Es Michelle McCool una mujer que tenga que estar en el Hall of Fame? Respuesta rápida para mí, sí. Y creo que Michelle McCool es mucho más importante de lo que parece y creo que sobre todo el tiempo de divas es un tiempo negativo. ¿Por qué? Porque las luchadoras no reciben el tiempo que merecen, porque muchas pierden su oportunidad, porque gente como Gail Kim, Victoria o Mickie James no son valoradas, pero tenemos que aplaudir a aquellas que también trabajaron dentro de esa época. Es decir, la culpa estaba mucho más arriba de Michelle, de Layla, de Kelly, está mucho más arriba de ellas. Por tanto, aquellas que se dejaron el cuerpo y prácticamente todo para intentar avanzar, para intentar progresar y para intentar dar buenos combates, creo que son aquellas a las cuales tenemos también que aplaudir. Es decir, todo el mundo sabe que Gail Kim era muy buena luchadora, nadie lo discute y yo creo que todo el mundo la valora como tal. Todo el mundo sabe que Victoria era una gran luchadora, pero Michelle McCool no va a ser nunca reconocida como una gran wrestler. Y también pasa algo que es cierto, y que da pie a otro debate, que es cosas como lo de AJ Lee, es decir, AJ Lee destacó mucho, era muy buena, etcétera, etcétera, pero hay una corriente actual, que no creo que esté equivocada, de que técnicamente la AJ Lee, que a nosotros nos encantaba, no pasaría de ser una Jover en la historia actual. Con Michelle McCool pasa algo similar. McCool era la más técnica con diferencia de su época. La más técnica de 2007-2008, estoy omitiendo evidentemente a Mickie, que es de antes, seguramente no fuese ni top 20 más técnicas actualmente. Es más, Melina, que era una gran wrestler, Melina actualmente no es una gran wrestler, es una wrestler decente. Pero aquí es donde entra en juego el que tenemos que ponderar a la gente por cuándo entró y cuándo empezó a trabajar. McCool empieza a entrenar wrestling en 2004, cuando firma por WWE. 2 años después y 20 combates, 10 de ellos Bran Panties, es una luchadora consistente, decente y que da buenos combates. Yo no creo que veamos a McCool volver a pelear a tiempo completo, aunque es muy joven. Hay que recordar que Michelle solo tiene 41 años, 42 va a cumplir bueno, 42 ya ha cumplido, perdón, este año, que todavía tiene talento, que todavía tiene gasolina, pero ella misma ha dicho que ella no quería seguir. Y a mí me parece que eso también es un acierto. Ella ha dicho algo que para mí es muy interesante cuando tú dejas de trabajar, que es, yo dejé de trabajar o dejé de pelear porque sentía que iba a odiar algo que me gustaba. Evidentemente no todos tenemos esta oportunidad y el trabajo es trabajo y que, oye, es ir, cumplir, cobrar y ya está. Pero cuando tú trabajas en algo así, oye, es buena idea hacer esto, es buena idea lo de, bueno, pues ya está, pues estoy cansado de esto, tengo ya un dinero, puedo retirarme, prefiero retirarme a seguir trabajando descontento, retirarme o volver a ser profesora, que hay que recordar que McCool es una mujer con estudios, que ha trabajado previamente, que ha tenido un buen trabajo, es decir, que no es una don nadie. Y claro, aquí también tengo que decir que McCool ha sido una mujer valiente por todo lo que ha hablado en los últimos años. Es evidente que McCool no se ha visto afectada como Ashley Massaro, como otras luchadoras, es más, en ese término de acoso sexual nunca ha hablado, pero sí que creo que ella haya hablado de su salud, por ejemplo. Es decir, que ella siempre haya mostrado lo del cáncer, que ella siempre haya mostrado todo el tema de la infertilidad, que para ella es muy importante. Es decir, ella siempre había querido tener más hijos, no ha podido tenerlos por esto, ha decidido adoptar. Es decir, que respeto por ello, pero que también la valentía que tuvo de reconocer todos los pasos, todo lo que había ocurrido, de que fuera público y de intentar ayudar a las mismas que estaban pasando por lo mismo que ella. Hay muy pocas luchadoras que tengan malas palabras para ella, evidentemente no se llevaba bien con todas, es más, con Natalia sí que tuvo siempre algún pequeño rocecillo, pero yo creo que McCool al final, cuando pasen los años, es decir, ahora no, pero cuando estemos en 2030, en 2040, va a ser el típico nombre de Trivial, que se le olvida a mucha gente, pero que aquellos que la recuerden o que la busquen la van a recordar en una forma positiva. Y eso también es importante, porque yo creo que de esa época vamos a tener más recuerdos positivos que negativos en cuanto a luchadoras. En cuanto a booking vamos a tener mucho recuerdo negativo, pero en cuanto a luchadoras vamos a tener a Michelle, vamos a tener a Layla, vamos a tener a Beth Phoenix, vamos a tener a Natalia, posiblemente a Melina, fuera de WWE, pero vamos a tener a Taryn Terrell, vamos a tener también, bueno, Tara, Gail Kim y Mickie James no, porque eran talentos dentro del ring, pero que al final de una época donde el talento fue muy precario y donde el nivel fue muy bajo, la realidad es que el nivel dentro del ring no era tan malo, aunque era malo, y que se le dieron muy pocas oportunidades, pero que a esas luchadoras las vamos a recordar con más cariño de con la que la vemos actualmente. Es también una demostración de lo que ha avanzado el wrestling femenino y de lo que yo digo siempre, ojalá Michelle McCool en vez de haber debutado en 2004 pudiera haber debutado en 2012-2013 y haber podido estar en el apogeo de la lucha femenina en WWE, y porque creo que aunque ella mejoró mucho y era una buena luchadora técnica, si hubiera podido enfrentarse a luchadoras de más talento, hubiera podido crecer aún más.
Con esto nos despedimos por hoy. Recordad que el viernes volveremos con un vídeo de opinión, el domingo con Lucha Underground, el lunes con WWF, el martes con TNA. Yo me despido y hasta la próxima.